Salvé la vida de un niño y sufrí una conmoción cerebral grave por culpa de mis problemas. Mi novia, con la que llevo 8 años, vino a verme al hospital. Para animarme, fingí tener amnesia. Perdona, bromeé, ¿quién eres? Me miró fijamente un segundo, con la expresión vacía. Luego dijo, completamente inexpresiva, que nos conocimos en la universidad. Nos conocimos en la universidad. Miré fijamente el rostro de Jessica, buscando alguna pista de que estuviera bromeando, pero no había nada. Estaba seria y tranquila, demasiado tranquila. Forcé una sonrisa forzada. Las palabras que estaba a punto de decir, era broma, se me atascaron en la garganta. Nos conocíamos de la universidad, ni siquiera éramos amigos. Entonces me di cuenta de que si el médico no la hubiera llamado, probablemente ni siquiera habría venido. Pero no la reprendí, simplemente me hice el interesante, dejando que la sonrisa se me quedara en la cara. Sin embargo, era difícil mantenerla, viéndola con la mirada fija en su teléfono todo el tiempo, con los pulgares revoloteando por la pantalla. Mi propia sonrisa empezó a desvanecerse. Oye, si estás ocupado, no tienes que hacerlo. De hecho, estoy muy ocupado. Me interrumpió, sin dejarme ni terminar. Tomó su bolso de la silla. Ya que estás bien, me voy. Tal vez a una pequeña parte de ella todavía le importaba. Al abrir la puerta, miró hacia atrás. Descansa un poco. Le hice un gesto cortés con la cabeza. La leve sonrisa aún se dibujaba en mi rostro. Pero en cuanto la puerta se cerró, se desvaneció. Jess y yo llevábamos 8 años juntas, desde que nos conocimos en primer año. Pero nadie en Apex Solutions, donde ambos trabajábamos, tenía ni idea. Al principio, lo mantuvimos en secreto porque pensábamos que un romance de oficina sería complicado. Más tarde, cuando ambos ascendimos a directores, cada uno dirigiendo sus propios equipos y compitiendo por las mismas bonificaciones, nos pareció aún más imposible hacerlo público. No es que la empresa tuviera una regla en contra. Lo saqué a colación varias veces, preguntando cuándo podríamos contárselo a la gente, pero siempre se reía y cambiaba de tema. Hacía tiempo que sospechaba que nuestra relación estaba prácticamente acabada en todos los sentidos. Ahora lo sabía con certeza. Llevaba mucho tiempo buscando una salida. El médico le había dicho que estaba bien, solo una conmoción cerebral leve. Así que, cuando mi historia no coincidía con el diagnóstico oficial, no lo cuestionó. No parecía preocupada. Simplemente, con calma, me relegó a la categoría de conocido de la universidad. La verdad es que no le importaba si tenía amnesia o no, o quizás, más precisamente, lo estaba aprovechando para dejar clara su postura. Al fin y al cabo, si rompíamos, sería libre de estar con Caleb. No estaba ciego. Había visto el cambio en ella durante meses. 8 años es mucho tiempo. Más de 2900 días y noches. Nos conocíamos al dedillo, cada pequeño hábito y detalle. Éramos como 2 mitades de la misma persona. Así que, cuando empezó a comportarse de forma diferente, lo noté enseguida. Todo empezó cuando le asignaron a su equipo un chico nuevo, Caleb Reed. Era guapo, afable, y todos sabían que era el hijo de nuestra presidenta, Eleanor Vance. El nombre de su madre figuraba en sus documentos de recursos humanos. Al principio, Jess se puso a la defensiva. Le explicaba que solo lo ayudaba porque era recién graduado y, ya sabes, el hijo del presidente. No te preocupes, me dijo, riéndose. Es solo un niño. No es mi tipo. Lo que ella no sabía era que su hijo era 3 años mayor que yo. Luego la cosa empeoró. Necesitaba un archivo de vídeo para un proyecto y mi laptop estaba en la oficina, así que le pedí la suya. Pero había cambiado la contraseña. Mientras la llamaba para pedírsela, dudó antes de decírmelo. Era el cumpleaños de Caleb. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Pero cuando la pantalla se iluminó, el fondo de pantalla era diferente. Antes era una foto mía. Era una foto de un bar de cócteles con poca luz. El foco estaba en la mano de un hombre sosteniendo una bebida. Sus dedos formaban un corazón. Recordé cómo solía ser al respecto. Nunca se podía cambiar el fondo de pantalla, decía. Medio en broma,
Pero totalmente en serio. Y yo tampoco. Durante años, mi pasado fue ella, y el suyo yo. También recordé cuánto odiaba los bares, llamándolos ruidosos y sórdidos. Unos minutos después de iniciar sesión, sonó mi teléfono. Era Jess, con la voz un poco chillona. Leo, Oye, sobre el fondo de pantalla. Un compañero de mi equipo estaba trasteando con mi portátil y lo cambió a modo de broma. No le des mucha importancia. Le dije que le creía. Pero después de ese día, nunca más me dejó usar su portátil. No tengo ni idea de si alguna vez lo cambió. Y ella no tenía ni idea de que yo sabía exactamente de quién era esa mano. La cicatriz en su nudillo era inconfundible. Había otras cosas. Pequeños recortes, uno tras otro. Como la cena de celebración que la empresa ofreció cuando su equipo consiguió una cuenta importante. Yo estaba atascado en la oficina, lidiando con otro proyecto, así que no pude asistir. Estaba tan ocupado que ni siquiera tuve tiempo de comer, pero la llamé en cuanto tuve un respiro para felicitarla. Incluso le había preparado una sorpresa. No contestó. Le envié un mensaje. No hubo respuesta. Más tarde esa noche, vi su publicación en Instagram. Era una foto de ella, radiante, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas. Las flores que le envié eran tulipanes, sus favoritas. Unos minutos después, Caleb publicó su propia foto. Sostenía un ramo de rosas a juego, sonriendo como un idiota. El fondo, la pose, eran idénticos. Parecía el anuncio de una relación coordinada. En su publicación, Jess comentó, no olvides la cena. Ni siquiera recuerdo dónde me caí en ese momento. Solo sé que al día siguiente encontré los tulipanes que le había enviado tirados en el cubo de basura de afuera de nuestro edificio. En su escritorio, en un jarrón de cristal, estaban las rosas. Solía decirme que odiaba las rosas. Decía que eran de mal gusto. Resulta que la gente cambia. O quizás simplemente se vuelve vulgar. Pasé 2 días en el hospital. Tras una última revisión que confirmó que todo estaba bien, me dieron de alta. En esos 2 días, Jess no me llamó ni me envió ningún mensaje. Ni un solo mensaje preguntándome cómo estaba ni cuándo saldría. Pero cuando estaba empacando mis cosas, vi en la silla un trozo de mi tarta de queso favorita de esa pastelería del centro. Bueno, pensé, quizá le dé otra oportunidad. Dejé la tarta a un lado y la llamé con voz suave. Hola Jess, salgo hoy. ¿Podrías venir a recogerme? Acordamos en silencio, sin mencionar lo de la amnesia. La fila se quedó en silencio un buen rato. Finalmente, dijo, las cosas están un poco locas en el trabajo ahora mismo. ¿Podrías traerme tú mismo? Me tocaba a mí callar. ¿Puedo pedirte un Uber?, se ofreció. ¿Qué tan ocupada estás?, pregunté, con una aspereza mayor de la que pretendía. Mi tono la pilló claramente desprevenida. Nunca fui sarcástico con ella, y sabía con certeza que la empresa estaba en un periodo de calma entre proyectos. Nadie estaba muy ocupado. Se oía una música tenue y el parloteo de la multitud de fondo. No respondió, probablemente intentando pensar qué decir. No esperé. Colgué el teléfono y solté una breve y amarga carcajada. Es tan obvio cuando alguien te quiere, y aún más obvio cuando no. Recuerdo un verano en la universidad, cuando trabajaba fuera del estado y me dio una fiebre terrible. Estaba completamente fuera de mí. Solo pude llamar a Jess antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital y ella dormía en la silla a mi lado. Se veía agotada, con los ojos rojos. Me dijo que sabía que algo andaba mal con mi voz, así que había conducido toda la noche desde otro estado para venir a verme. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse el pijama y las pantuflas. Leo, no tienes idea del miedo que tenía. Había sollozado. Su voz se apagó en mi pecho. Estaba llamando a tu puerta y no respondías. Cuando por fin entré y te vi, pensé que iba a perder la cabeza. Enterró la cara en mi camisa, y mi bata de hospital quedó empapada con sus lágrimas. En aquel entonces, se preocupaba mucho. Ahora era solo el recuerdo de otra persona.
Mi rostro era una máscara de indiferencia mientras recogía la tarta de queso y la tiraba a la basura. Justo cuando la soltaba, una voz suave a mis espaldas me preguntó, ¿no te gusta? Me giré, confundida. Una joven, probablemente una adolescente, me miraba con los ojos muy abiertos y preocupados. Me explicó rápidamente, soy la chica que salvaste. Mi clase acaba de terminar, así que siento haber tardado tanto en ir a verte. Supe que te daban de alta hoy, así que te traje algo. Si no te gusta, puedo comprarte otra cosa. Lo que necesites, haré todo lo posible por ayudarte. Así que, después de todo, el pastel no era de Jess. Me disculpé con la chica, explicándole el malentendido. Por dentro, me reía de mi propia estupidez. Eso era todo. Jess y yo estábamos completamente acabados. La vi en cuanto llegué a nuestro apartamento. Jess estaba de pie junto a la entrada, vestida con una chaqueta de cuero ajustada y vaqueros de diseñador rotos. Su rostro estaba cubierto con ese maquillaje denso y ahumado que siempre odiaba. Miraba su teléfono con una sonrisa radiante y feliz mientras le escribía un mensaje. Me di cuenta de que hacía mucho que no la veía sonreír así, tan genuina y espontáneamente. Me quedé allí, observándola. Estaba tan absorta en su teléfono que pasó de largo sin mirarme. Entró primero y yo la seguí unos metros atrás. Subimos en el ascensor en silencio, hasta que se abrieron las puertas de nuestra planta. Entonces, con voz perfectamente normal, dije su nombre. Levantó la vista, sobresaltada, con un destello de sorpresa en los ojos. ¿Ya volviste del hospital? Instintivamente metió el teléfono en el bolso, como si ocultara alguna evidencia. El gesto fue tan transparente que casi resultó gracioso. Tenemos que romper, Jess. Nunca pensé que podría decir esas palabras con tanta calma. Pareció aturdida solo por un segundo antes de que su expresión se calmara. Lo siento, dijo. Perdón ya no significaba nada para mí. Pasé junto a ella y entré al apartamento que habíamos alquilado juntos y empecé a empacar mis cosas. Podría quedarse con el lugar. Ya había terminado. Me moví con una eficiencia silenciosa que pareció desconcertarla. Me observaba con una mirada penetrante y analítica. No pareces muy afectado por esto, Leo. Claro. Quería una escena. Quería que gritara, que suplicara, que le rogara que se quedara. Aunque era ella quien la engañaba, la que quería irse, no soportaba verme aceptarlo. Necesitaba que fuera el cachorro patético y desconsolado. Cerré la maleta y eché un último vistazo a la habitación. No dije nada. 8 años. Claro que me rompió el corazón, pero lo peor ya había pasado, y se extendió a lo largo de meses de momentos lentos y dolorosos. Ocurrió cuando ignoró mis llamadas para comentar en su Instagram. Ocurrió cuando tiró los tulipanes que le envié. Pasó cuando cambió su contraseña por la fecha de su cumpleaños. Pasó cuando me miró a la cara y me dijo que solo éramos compañeros de clase. Pasó cuando estaba divirtiéndose con otra persona mientras a su supuesto novio le daban el alta del hospital. Todo el dolor y la pena ya habían desaparecido. Solo quedaba una decepción vacía que se desvanecía rápidamente en una tranquila aceptación. No había nada que lamentar. Ella había cambiado. Ambos sabíamos que nunca podríamos volver a ser como antes. Era mejor dejarlo ir que seguir envenenándonos. Éramos adultos. Al menos podíamos darnos un respiro. Pero al salir, me volví y me hice una última pregunta. Solo quiero saber una cosa, Jess. ¿Te enamoraste de Caleb, la persona? ¿O de Caleb, el hijo de Eleanor Vance? Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, sus ojos brillaban con una astucia que nunca antes había visto. La chica inocente de la que me enamoré había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una mujer que sabía exactamente lo que quería. Leo, ya no somos niños, dijo con voz tranquila. Ya sabes cómo funciona. Todos intentan salir adelante. Al menos fue sincera. Solté una risita seca. Bueno, espero que consigas todo lo que quieres. Buena suerte. Al entrar al ascensor, la vi apoyada en el marco de la puerta, con un destello de algo, quizá arrepentimiento, en sus ojos. Pero fue fugaz, rápidamente reemplazado por determinación.
No me odies por esto, dijo en voz baja. No hay nada que odiar, respondí mientras la puerta se cerraba. Somos adultos. Tomamos nuestras propias decisiones. Solo que ahora estamos en caminos diferentes. 5. Después de la ruptura, me iba bien. El único problema era verla todos los días en la misma empresa. No había manera de romper definitivamente, de seguir adelante. Pero un trabajo era un trabajo. Iba camino al edificio de oficinas cuando los vi. Jess y Caleb, riendo con otros compañeros. Todos llevaban café en la mano. Caleb contaba una historia, y Jess lo miraba con dulzura y cariño. De vez en cuando, le tocaba el brazo. Se veían bien juntos, una pareja perfecta y poderosa. Ella parecía genuinamente feliz. Esperé a que subieran al ascensor antes de entrar. Apenas había dejado mi mochila cuando mi compañero Kevin prácticamente me derribó. Leo, amigo, has vuelto. Íbamos a organizar un grupo de búsqueda para verte en el hospital. ¿Qué? ¿Te decepciona que mis heridas no fueran más graves? Le respondí, dándole una palmadita en el hombro. Ni hablar, amigo. Todos oímos que eras un héroe. Sí, sí. ¿Cómo va la cuenta de Guayace? Me dedicó una sonrisa tímida. Ya va. Lo que significaba que no lo era. Estaba a punto de fastidiarlo cuando se inclinó hacia mí con aire conspirativo. Oye, tengo noticias para ti. Sobre tu futuro. Levanté una ceja. ¿Sabes que Chris Wong, el gerente senior, va a ser transferido a la oficina de la costa oeste? Su puesto está vacante. Sonrió. Tío, ese trabajo lleva tu nombre por todas partes. Antes de que pudiera responder, nuestro otro compañero, Mike, irrumpió furioso, con la cara roja de ira. ¿A dónde va Jessica?, espetó. No me sorprendió. Durante el último año, nuestros resultados habían estado empatados. Si lo consiguiera por méritos propios, sería otra cosa. Mike continuó, furioso. Pero no está jugando limpio. La he visto por todas partes con ese chico nuevo, Caleb. Son súper cariñosos, ¿sabes? Todos en la empresa sabían que se rumoreaba que Caleb era el hijo del presidente. Mike estaba furioso por mí, pues suponía que Jess estaba usando a Caleb para subir una escalera. Bajé la vista, con una sonrisa amarga en los labios. Así que en eso estaba tan ocupada mientras yo estaba en el hospital. Acurrucarse con Caleb, por supuesto. Todo tenía sentido. Había cambiado, y así era ella ahora. Acumulé cinismo en mis ojos y forcé una sonrisa tranquila en mi equipo. Oye, está bien. Nada está decidido hasta que se decide. Mientras se alejaban, llamé a Kevin. Oye, ¿puedes enviarme el archivo de la cuenta de Guayace? Quiero echarle un vistazo. ¿Lo tienes, jefe? Apenas me senté en mi escritorio y encendí mi portátil cuando llamaron a la puerta de mi oficina. Era Jessica. Me sorprendió verla. Puede que hubiéramos terminado por lo civil, pero eso no significaba que estuviera listo para fingir que no había pasado nada y charlar un rato. Pensé que solo hablaríamos si era absolutamente necesario para el trabajo. Al parecer, esto era necesario para ella. Se paró frente a mi escritorio, escudriñándome el rostro con la mirada antes de hablar. Pensé que te habrías dado por vencido. Su voz era suave, como si me ofreciera un consejo sincero. Leo, estuvimos juntos mucho tiempo. Siempre fui sincero contigo sobre mi ambición. Chris Wong se va la semana que viene. Tú y yo somos los principales candidatos para su puesto. Te sugiero que empieces a buscar una salida. Encuentra otra oportunidad. Me quedé mirando su rostro sereno, en silencio durante un largo rato. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba tan segura de tener el ascenso en el bolsillo que ahora intentaba echarme de la empresa. Sabía que si conseguía el trabajo y salía abiertamente con el hijo del presidente, tener a su exnovio trabajando al final del pasillo sería una fuente constante de chismes en la oficina. Me aconsejaba que me fuera por mi propio bien, pero en realidad era todo por ella, por evitar situaciones incómodas y rumores en la sala de descanso. Tan increíblemente hipócrita. Podría tener su ambición.
podría romperme el corazón. Eso pasa. Pero ser tan egoísta, tan carente de decencia. La miré fijamente, con voz fría y monótona. Conocerte fue el mayor error de mi vida. Por primera vez, parecía sin palabras. 6. Justo después de nuestra conversación, Jessica y Caleb oficializaron su romance de oficina. Cuando estaba conmigo, siempre dudaba, siempre decía que hacerlo público era mala idea. Ahora, no solo lo hacía público con Caleb, sino que estaba publicando su relación por todas sus redes sociales, publicando selfies en pareja y etiquetándolo en todo. Supongo que no fue mala idea después de todo. Simplemente no era el hijo del presidente. La primera vez que Caleb y yo hablamos oficialmente fue después del gran anuncio. Fue durante el almuerzo. Casi todos habían salido y la oficina estaba en silencio. Iba a la sala de descanso a lavar mi contenedor de comida cuando él se paró justo frente a mí. Intenté rodearlo, pero se movió y me bloqueó el paso. Sé que eres el ex de Jessica, dijo de repente. Me miró de reojo. Era alto, pero yo lo era aún más. Vi un destello de decepción en su expresión, probablemente porque no estaba mostrando la ira ni los celos que él esperaba. Hizo una pausa y luego continuó, vi tu foto en el fondo de pantalla de su portátil. Cualquiera que prestara atención lo habría descubierto. Y pregunté, levantando una ceja. Mi madre. Está muy impresionada con Jess. Dice que le recuerda a ella misma de joven. Ese mismo empuje, esa negativa a rendirse. Me dedicó una sonrisita de suficiencia. Mi mamá quiere ser su mentora, y da la casualidad de que Jess y yo sentimos algo el uno por el otro. Así que lo vamos a hacer oficial. Da la casualidad. Claro. Leo, te lo digo por cortesía. No te compliques las cosas. Sé inteligente y simplemente renuncia. Ese era su objetivo. De hecho, creyó que podía intimidarme para que me fuera. Fue tan ingenuo que casi me hizo gracia. Mi expresión se suavizó, convirtiéndose en una sonrisa burlona. ¿Crees que un pequeño discurso tuyo me va a hacer renunciar?, pregunté. ¿O qué? ¿Me vas a despedir? La primera opción es imposible. En cuanto a la segunda, puedes hablar con recursos humanos. La empresa tiene un proceso de despidos, y seguro que estarán encantados de explicarle el proceso. Me incliné un poco más. Además, señor Reed, usted es becario. No tienes autoridad para despedir a un director. En lugar de perder el tiempo con estas fantasías, deberías volver al trabajo. Quizás algún día, si te esfuerzas de verdad, puedas competir conmigo. Su cara se puso de un rojo horrible. Lo rodeé y fui a lavar mi contenedor. Al volver a mi oficina, había un correo electrónico del asistente del presidente. Era una invitación a una cena de empresa esa noche para despedir a Chris Wong. Una cena de despedida, sí, pero todos sabían lo que era en realidad. Allí se decidiría el próximo gran paso de la empresa. Antes de irme a cenar, Mike y Kevin pasaron por mi oficina. Ambos parecían desanimados, pero hacían todo lo posible por animarme. Leo, pase lo que pase esta noche, siempre serás el hombre, dijo Mike. Todos sabían que esta cena era solo para la alta dirección y que un gran ascenso estaba en juego. Sí, amigo, añadió Kevin, si decides irte y empezar tu propio negocio, te acompañamos. Me reí, intentando animar el ambiente. ¿Por qué tan pesimista? No te preocupes. Las cosas se arreglan. Esa noche, todos los jefes de departamento se reunieron en un asador de lujo del centro. Caleb estaba allí, sentado junto a Eleanor Vance. Y junto a Caleb, radiante, estaba Jessica. Todos en la sala eran profesionales, charlando y riendo, pero sus miradas no dejaban de dirigirse a Eleanor y Caleb, con la suposición tácita flotando en el aire. Madre e hijo. Estaba sentado solo en un rincón, lo cual me parecía bien. De todas formas, no quería escuchar sus falsas palabras. Acabo de comerme el bistec y beberme el vino. Como era de esperar, nadie mencionó el trabajo. Todo fueron brindis y buenos deseos para Chris Wong, felicitándolo por su ascenso. Finalmente, al final de la cena, la presidenta, Eleanor Vance,
carraspeó para llamar la atención de todos. Tenía casi 60 años, pero aparentaba 45, vestía impecablemente, con una mirada penetrante e inteligente que no se perdía nada. Sonrió cálidamente a todos. Hay algo más que me gustaría compartir con todos ustedes esta noche, empezó. He estado pensando en el momento adecuado para decir esto, y esta noche se siente perfecta. Dejé mi copa de vino y miré a Jessica. Su espalda estaba erguida como un palo, su postura irradiaba confianza. Parecía una reina sentada junto a Caleb, con una leve sonrisa triunfal en los labios. Hacían una hermosa pareja. Mi mirada volvió a Eleanor. Como muchos saben, tengo un hijo, dijo. Siempre ha querido forjar su propio camino sin que nadie sepa de nuestra relación. Así que durante años, he respetado su privacidad y nunca lo he mencionado. Pero creo que es hora de cambiar. Su voz rebosaba orgullo. Se incorporó a nuestra empresa hace varios años, insistiendo en empezar desde cero. Su ética de trabajo y su talento hablan por sí solos. Muchos de ustedes en esta sala me lo han recomendado para ascensos, sin saber quién era. Como madre, eso me ha hecho sentir increíblemente orgullosa. Así que esta noche, mientras todos estamos aquí celebrando, me gustaría presentárselo por fin. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras sus ojos recorrían la sala, pasando de uno a otro hasta posarse directamente en mí. Su voz era cálida y dulce. Leo Vance, ven aquí. Me guiñó un ojo. Sinceramente, este niño siempre elige el asiento más alejado de su madre. Sus palabras juguetonas cayeron como una bomba. Toda la sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron, primero para mirar a Caleb con una nueva y compasiva confusión, y luego a mí. Pero la reacción más dramática vino de Jessica. Su sonrisa petulante se congeló y luego se desvaneció. Su postura perfecta se desplomó. Sus ojos se clavaron en mí, abiertos como platos, con una compleja mezcla de sorpresa, incredulidad y un horror abrumador y humillante. La ignoré, me levanté con calma y caminé hacia la cabecera de la mesa. Me detuve junto a Caleb. Mi voz sonaba serena, pero le di demasiada importancia a su apellido. Reid, disculpa, ¿podrías hacerte a un lado? El silencio en la habitación se hizo aún más denso. Se oía a alguien jadear. Los chismes iban a correr la voz por la oficina como un reguero de pólvora mañana. Tenía curiosidad por ver qué haría Jessica. Ella misma lo había dicho. La gente se esfuerza por salir adelante. Me pregunto qué tan arriba se sentía ahora. No la miré ni una vez más. Después de la cena, ella, con el rostro pálido como el de Caleb, se acercó a despedirse de mi madre. Su voz era tensa, impregnada de una ira que apenas podía contener. Mi mamá simplemente sonrió y les deseó lo mejor. Cuando se fueron, se subió al auto conmigo, su sonrisa finalmente se desvaneció. Me miró. ¿Así que rompieron? Ella sabía de Jessica. La mencioné cuando empecé en la empresa, y fue lo suficientemente inteligente como para atar cabos con el paso de los años. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. La viste con Caleb, ¿verdad? Él y su padre sienten atracción por las mujeres de otros, ¿verdad? Mi voz era monótona, sin emoción, pero las palabras eran cortantes. Mi madre. Hacía mucho que no llamaba madre a Eleanor Vance. No desde que ella y mi padre se divorciaron. Yo era joven entonces y no entendía por qué se separaron. Pero al crecer, lo comprendí mejor. El padre de Caleb fue el novio de mi madre en la secundaria. Fueron inseparables hasta que descubrió que su familia no era adinerada. Decidió que no era lo suficientemente buena para él y la abandonó para casarse con alguien adinerado. Mi padre, que creció con mi madre y la amó durante años, estuvo allí para recoger los pedazos. Se casaron y juntos construyeron esta empresa desde cero. Mi madre lo tenía todo. Una carrera exitosa, una familia amorosa. Pero era solo una fachada. Es una mujer orgullosa y nunca superó la humillación de ser abandonada por dinero. Resulta que el odio es una forma de amor. Te mantiene conectado. Con el tiempo, mis padres se divorciaron y mi madre se reencontró con su antiguo amor. Nunca se casaron. Ella solo los mantenía. Los mantenía,
Pagaba sus cuentas, y de vez en cuando los veía, solo para recordarle al padre de Caleb a la pobre chica a la que una vez abandonó. El apellido de Caleb era originalmente Xiao, pero él y su padre estaban tan desesperados por complacer a mi madre que ambos lo cambiaron legalmente a su apellido de soltera, Reed. Eran unos aduladores y se dejaron llevar por su pequeño poder. No sabían nada de mí, pero yo lo sabía todo de ellos. Un día, mi mamá los trajo a casa a escondidas de mi papá. Me salté la escuela y llegué temprano para encontrarlos a todos en la sala. Riendo, viendo la tele, con aspecto de familia feliz. Estaba furioso. Le hice una pequeña broma a Caleb que terminó con una quemadura grave en la mano. Hasta el día de hoy, no saben que fui yo. Esa cicatriz fue la razón por la que reconocí su mano en la foto del portátil de Jessica. Jessica solo sabía que mis padres estaban divorciados y que yo vivía con mi padre. Después de graduarme de la universidad, Eleanor me ofreció trabajo en su empresa. Puede que me esté haciendo mayor, pero no soy tonta, Leo, me dijo. En las grandes decisiones, sé lo que importa. Esta empresa es tuya. Me explicó que el padre de Caleb llevaba años rogándole que le diera trabajo, pero ella siempre se negaba. Nunca entregaría esta empresa, el legado de nuestra familia, a alguien de fuera. Acepté unirme, principalmente por mi padre. Había dedicado toda su vida a esta empresa. No iba a dejar que un gorronero se hiciera cargo. Así que empecé desde abajo, junto a Jessica. Nos abrimos camino juntos. Eleanor solo sabía de Jess porque yo se lo había contado. Había planeado darle una sorpresa a Jess el día que revelaran mi identidad. Supongo que se llevó una sorpresa, sí. Pero no la que tenía en mente. La expresión de Eleanor se suavizó con pesar. Es todo culpa mía, suspiró. Su culpa. Las mujeres son despiadadas cuando se trata de ambición. Me di la vuelta y pensé en lo que había dicho Caleb, que mi madre veía en Jessica una versión más joven de sí misma. Ahora que lo pensaba, tenía razón. Ambos tenían pésimo gusto para los hombres. El día siguiente en el trabajo fue diferente. Todos sabían quién era. Eran más cálidos y respetuosos. Pero era la amabilidad calculada de los veteranos corporativos. Lo justo para hacerse notar, pero no tanto como para que pareciera que estaban adulando. Cuando Mike y Kevin se enteraron, ambos se quejaron de que los había dejado preocuparse por nada. Les compré consolas nuevas a ambos y me perdonaron al instante. Eres el mejor jefe. Pero Mike no podía dejarlo pasar. Durante el almuerzo, se acercó. Entonces, si eres el príncipe, ¿en qué te conviertes en Caleb? No lo oculté. Le conté la historia en pocas palabras. Ni hablar, dijo con los ojos abiertos. Se dio una palmada en el muslo. Así que es un completo impostor. Y se pavoneaba por aquí como si fuera el dueño del lugar. ¡Qué imbécil! Me miró con picardía. Oye, Kevin, cuéntale esto a la gente. De verdad quiero que todos sepan lo tramposo que es. Me encogí de hombros. No es ningún secreto. Di lo que quieras. No tardó ni una hora. A media tarde, toda la compañía lo sabía. Caleb Reed era un impostor. 10. La siguiente vez que vi a Caleb, estaba pasando por delante del departamento de finanzas. El director le estaba devolviendo un formulario de reembolso. La política de la empresa no cubre los dispositivos electrónicos personales. Dijo el director, con la voz llena de fastidio. Y la próxima vez, revisa tus matemáticas. Soy miope, no ciego. El rostro de Caleb era una máscara de furia. Me vio al salir y me lanzó una mirada de puro odio, obviamente pensando que yo había orquestado su humillación. ¡Qué infantil! Tras revelarse mi identidad, me ascendieron a un puesto senior de estrategia. Jessica seguía siendo directora, con su ascenso en suspenso indefinido. Quizá fuera mi imaginación, pero parecía que Jessica y Caleb me evitaban activamente. Realmente no me importaba. Eran irrelevantes. Pero hay gente que simplemente no puede dejar pasar las cosas. Estaba en la sala de descanso, lavando mi lonchera, cuando Caleb apareció, bloqueándome el paso, igual que antes.
La única diferencia era que su anterior arrogancia había sido reemplazada por una rabia patética e impotente. Eres un hipócrita, Leo, gruñó. Una serpiente de dos caras. Tu padre dijo que no quería nada de mi madre. ¿Y qué haces aquí? ¿Intentando robarle su compañía? ¡Qué cara tan grande! Mi padre es un hombre de orgullo y principios. Cuando se separaron, se fue sin nada. Pero no soy mi padre. Lo mío es mío. Miré su rostro furioso, con una sonrisa burlona en mis labios. Llevas años aprovechándote de mi madre, ¿y qué has conseguido? Una mensualidad y ni siquiera un coche de empresa. Patético. Me incliné hacia adelante. Si fueras inteligente, irías a casa y le dirías a tu papá que se esfuerce más. Tiene que esforzarse mucho más para contentar a mi madre. Porque lo primero que haré cuando tome el mando será cortarles el suministro a ambos. El pánico se reflejó en sus ojos, pero intentó disimularlo con una mueca de desprecio. Solo hablas. Entonces, una sonrisa babosa se dibujó en su rostro mientras jugaba su última carta. Sí, bueno, tu novia de 8 años te echó a patadas por mí. ¿Y quién gana? ¿Presumes de recoger mi basura? Dije, sin siquiera mirarlo a los ojos. Tenía que admitir que, en cierto modo, eran perfectos el uno para el otro. Caleb veía a Jessica como una herramienta, talentosa, ambiciosa y con la aprobación de mi madre. Jessica veía a Caleb como un atajo hacia la cima. Se merecían el uno al otro. Miré mi reloj y luego volví a mirar su rostro morado y escupidor. Lo empujé para pasar. Soy un hombre ocupado y no tengo tiempo para estas tonterías. Esta es la última vez que me harás perder el tiempo con tus quejas. Si hay una próxima vez, estarás buscando un nuevo trabajo. 11. Jessica renunció. Supongo que nadie podría quedarse después de una humillación tan pública. Me envió un mensaje diciendo que quería verme una última vez. No entendí por qué, así que lo ignoré. Me había enviado un mensaje similar la noche que se reveló mi identidad, diciendo que necesitábamos hablar. También ignoré esa. Sin embargo, esta vez me esperaba fuera del edificio de oficinas. Parecía tranquila y serena. Era casi impresionante cómo podía fingir que nada había pasado entre nosotros. ¿Podemos tomar un café?, preguntó, señalando la cafetería de enfrente. Entré con ella, pero no pedí nada. De todas formas, me compró mi favorito de siempre. Miré por la ventana hacia nuestro edificio de oficinas. Recordé estar con ella en ese mismo lugar justo después de la graduación. Me apretó la mano, con los ojos brillantes de emoción. Esto es todo. Leo, voy a hacerme un nombre aquí. Y luego, nos compraré una casa enorme y podremos tener un montón de perros. Y yo te cuidaré. Puedes dejar tu trabajo y dedicarte a tus proyectos favoritos. ¿Así que quieres ser mi sugar mama? Bromeaba, sí, te cuidaré para siempre. ¿Qué te parece? En aquel entonces, su mundo giraba en torno a mí. Recordé cómo sus sueños casi se truncaron cuando su primer trabajo en la empresa fue básicamente clasificar el correo. Estaba decepcionada, pero nunca se rindió. No te preocupes, me decía cada noche. Te voy a dar una vida mejor. Trabajó hasta el cansancio, aprendió a beber el whisky barato que les gustaba a los clientes. Finalmente, su esfuerzo dio sus frutos. Consiguió una cuenta millonaria. Su recompensa fue una bonificación de $1000, y el mérito del trato fue para su jefe. Esa noche, llovió a cántaros. Llegó a casa empapada, temblando de fiebre y murmurando en sueños. ¿Por qué no era mi proyecto? Me dolió mucho por ella. Esa fue la primera vez que le mencioné el nombre de Jessica a mi madre. Eleanor no prometió nada, pero empezó a prestar atención, elogiando públicamente el trabajo de Jessica. El personal directivo captó la indirecta. Después de eso, la carrera de Jessica despegó. Pero cuanto más ascendía, más se alejaba de mí. La voz de Jessica me sacó de mis pensamientos, impregnada de una tristeza melancólica y performativa. ¿Cómo terminamos así? Me reí a carcajadas. No lo sé, Jess. Quizás fue cuando tuviste un día ajetreado con Caleb. O quizás fue cuando cambiaste el fondo de pantalla por una foto de su mano.
Leo, estamos a mano, dijo ella, intentando sonar razonable. Te mentí y tú me mentiste. No podía creer la audacia. La única persona que cree que estamos a mano eres tú. Estoy ocupado. No tengo tiempo para esto. Me levanté para irme. ¿Ni siquiera podemos ser amigos?, preguntó, alzando la voz con desesperación. Hice una pausa y la miré. Solo éramos personas que nos conocimos en la universidad, ¿recuerdas? No amigos. Te preparaste. Su mano, que descansaba sobre su taza de café, se apretó. La fachada de calma finalmente se quebró. Aún así, dijo con los labios apretados, te compré este café. ¿No vas a probarlo al menos? ¿Es tu favorito? No. Gracias, dije, dándome la vuelta. La gente cambia. Ya no tomo café. Al salir por la puerta, oí el crujido de la cerámica al romperse contra el suelo. No miré atrás. 12. Después de ese día, no volví a verla. Unos meses después, estaba cenando con Eleanor cuando ella mencionó que Caleb se había metido en problemas. Lo habían estafado en una estafa absurda y ahora se enfrentaba a varios años de prisión. También mencionó que él y Jessica habían roto. No es que me importara. Pasaron los años. La siguiente vez que vi a Jessica, fue en una gala de la industria. Para entonces, yo era el presidente de la empresa. El evento había terminado y yo me dirigía a mi coche. La vi de pie cerca de la entrada, esperando a que salieran los altos ejecutivos de otras empresas. Estaba repartiendo tarjetas de visita, con una sonrisa demasiado brillante y una postura demasiado ansiosa. Era evidente que había empezado de cero en otro lugar y seguía con el ritmo. Al pasar, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se congeló y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. No significaba nada para mí. El pasado era el pasado. El futuro era brillante, y la única manera de avanzar era mantener la concentración y seguir trabajando.